A esta hora ya me encuentro, por si acaso, conectado con el internacionalista, analista político Henry Valdelomar. Henry, qué gusto saludarlo. Bienvenido al entrevistado de Hola Ciudad. Carlos, muy buenas tardes y un cordial saludo a los radioescuchas de Hola Ciudad. Bueno, Henry, una consulta, por favor. Se está iniciando las negociaciones para finalizar y otra cosita. Si Europa tiene la fuerza para influir, porque tenemos entendido que la Unión Europea se está reuniendo los principales países para también estar en la mesa de negociación junto a Estados Unidos y Rusia. ¿Se va a dar? ¿Esto es posible? Bueno, a partir de la conversación que sostuvieron por teléfono entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin la semana pasada, una conversación que se extendió por algo más de 90 minutos, el proceso de negociación para concluir la guerra en Europa del Este, en Ucrania, ha adquirido una celeridad bastante significativa, pues en estos próximos días va a llevarse a cabo ya las conversaciones con ese propósito de ya concluir la guerra y establecer un acuerdo de paz. Delegaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio y dos personas más de alto nivel, el secretario de Seguridad Nacional Waltz, se han trasladado a Arabia Saudita para entrevistarse y a empezar a definir los contenidos, o en todo caso precisar la fecha en que se llevaría a cabo la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump. Por parte de Rusia, de igual forma, el canciller ruso, juntamente con el asesor de política exterior de Vladimir Putin, también se están trasladando hasta Arabia Saudita, hasta la capital Riad, y allí en el curso de hoy y mañana seguramente van a sostener importantes reuniones, ya definiendo el alcance de lo que va a ser el acuerdo de paz que suscribirían con la mediación de los Estados Unidos entre Ucrania y Rusia. Paralelamente a esta iniciativa y después de la reunión que se llevó a cabo de la cumbre de seguridad en Europa, los europeos han advertido que podrían no ser tomados en cuenta en estas negociaciones y, por supuesto, han procedido a reunirse de forma inmediata, como usted acaba de señalar, para tener algún margen de participación. Sin embargo, de la parte de Rusia han manifestado que no habría necesidad para la participación de la Unión Europea, habida cuenta que los países de Europa, de la Unión Europea, manifestaron una suerte de desinterés con relación a la posibilidad de un acuerdo de paz. No tuvieron una opinión favorable a aquellos propósitos que ya lo había anticipado el presidente Donald Trump. De modo que la delegación rusa, encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores, consideran que no sería apropiado ni necesario que en esta ronda de negociaciones intervenga la Unión Europea y van a manifestar seguramente ese apoyo, lo que va a provocar en la delegación de los Estados Unidos una situación bastante compleja, pues si dan curso a la opinión de Rusia, prácticamente se consolidaría ya esta suerte de divorcio entre Estados Unidos y la Unión Europea en esta materia, en el tema de las negociaciones con relación a lograr la paz allí en Ucrania. Por información extraoficial y además a las intervenciones tanto del secretario de Defensa, particularmente en la cumbre de seguridad, manifestó de que ya era imposible y poco realista que las fronteras retornen hasta antes del 2014. Esto en alguna medida dio a entender de que Ucrania debería ya resignarse a perder un 20% de su territorio y que quede en manos de Rusia.
europeos, la Unión Europea no está muy de acuerdo con el alcance de ese acuerdo de paz, y muy probablemente en estas reuniones que van a llevar a cabo casi de forma simultánea mientras se llevan a cabo las negociaciones en Arabia Saudita entre Rusia y Estados Unidos, van a plantear alguna otra opción con relación a lo que podría ser esos acuerdos de paz. Henry, pero ¿tiene posibilidades todavía Europa de influir en el caso de que no los tomen en cuenta? Sabemos que tanto Estados Unidos y Rusia ya han decidido negociar ambos bilateralmente. ¿Y qué de las declaraciones de una autoridad de Inglaterra que dijo que las tropas de Inglaterra estarían listos para enviar militares allá a Ucrania? Y también que el presidente Zelensky dijo que, o sugirió en todo caso, se debería armar un ejército europeo. Es el momento, y además parece que se niega a entregar las tierras preciadas y no quiere entregar territorio a Rusia. ¿Ya son estos berrinches? Bueno, Ucrania prácticamente ha estado mucho más dependiente de la cooperación que brindaban los países, fundamentalmente de la OTAN, y entre ellos, por supuesto, se encuentran los más importantes de Europa. Estados Unidos ya ha tomado una posición que en alguna medida se traduce en la necesidad y urgencia de que ya esta guerra concluya, y esto va a representar una disminución de la cooperación militar que recibía Ucrania en la guerra. Europa va a tratar de compensar esa situación, porque evidentemente en esta situación Europa terminaría en una situación un poco desventajosa en términos estratégicos, y lo que pretenden en estas reuniones que se van a llevar a cabo en las próximas horas es minimizar el daño que significaría prácticamente un acuerdo de paz en Ucrania sin la participación de la Unión Europea. Esto va a traducirse muy probablemente en decisiones que estén orientadas a mejorar la capacidad de defensa de los países de Europa, y esto va a traducirse en un incremento de los gastos en defensa en algunos países de Europa, para poder también tener margen de independencia y autonomía con relación a la paternidad que ejerce en la OTAN los Estados Unidos. Indudablemente la situación que se encuentra hoy en Europa mientras se está desarrollando y alcanzando algún nivel de celeridad las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, encuentra a Europa un tanto desprevenida, podríamos así señalar, pero bueno, no es que no tenga la posibilidad de ver alguna estrategia para poder incidir y tener algún nivel de participación. No creo que la Unión Europea se quede muy suelta de cuerpo y dejar que los acontecimientos y las negociaciones se lleven a cabo sin que se considere los intereses de la Unión Europea. Y yo creo que después de la reunión de los europeos designarán a algún representante para que a su vez converse con los Estados Unidos y diseñen una estrategia que también contemple las expectativas y los intereses no solamente de la Unión Europea, sino de lo que representa la OTAN, en el que Estados Unidos tiene un papel fundamental. Será una semana bastante agitada, donde las capacidades y creatividad estratégica de unos y de otros vamos a advertirla, y seguramente los medios de comunicación serán quienes nos van a transmitir esas, digamos, movidas estratégicas que están haciendo tanto Estados Unidos, Rusia, pero como también lo va a hacer la Unión Europea. Lo cierto es que la posibilidad de que se concrete un acuerdo de paz está cada vez más cercana. Eso ya parece ser un proceso irreversible. Lo que todavía está en duda es los alcances y las consecuencias que pueda tener ese acuerdo de paz, es decir, quiénes resultarían beneficiados y quiénes probablemente resulten
con algún nivel de resultado negativo. Indudablemente el que más va seguramente a tener efectos negativos va a ser Ucrania, porque después de 3 años el país está prácticamente destruido económicamente, tiene ese 20% ocupado con tropas rusas. Es muy difícil que los rusos estén dispuestos a retroceder totalmente. Ahí seguramente se va a llevar a cabo una negociación, pero lo cierto es que parte del territorio ucraniano, que hoy está siendo ocupado por tropas rusas, finalmente van a pasar a ser territorio y soberanía rusa. Lo que simplemente falta saber es si todo ese territorio va a ser transferido a Rusia, o algunos pequeñas porciones de ese territorio finalmente Ucrania podría preservarlos. También es cierto, ya prácticamente algo que es casi hecho consumado, es que Crimea finalmente va a consolidarse como territorio en el que Rusia ejerce soberanía. Los costos de la construcción o reconstrucción de Ucrania, ese será otro tema que también va a ser objeto de negociaciones. Muy probablemente la Unión Europea y Estados Unidos tienen interés en participar. Ahí va a haber una intensa competencia, particularmente por los países más importantes de Europa y de Estados Unidos, para ser quienes tengan participación en la reconstrucción de la infraestructura de Ucrania y particularmente de su economía, y por supuesto también de obtener beneficios en la explotación de algunos recursos naturales que Ucrania posee. Lo cierto es que Ucrania prácticamente está en una situación de absoluta desventaja, y Zelensky no tiene mucho margen de maniobra para poder obtener alguna suerte de opción muy positiva en estas circunstancias. Una consulta, por favor, teniendo en cuenta que durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos le brindó ayuda, armamento, todo aquello a Ucrania, y resulta que llega Donald Trump, todo lo contrario. ¿Por qué ese giro de 180 grados? Y si esto está calculado, de esta sintonía entre Estados Unidos y Rusia, o Donald Trump y Rusia, o Vladimir Putin, ¿es con alguna consecuencia? ¿Algo busca Estados Unidos? ¿Tal vez apartarlo de China? Sí, indudablemente el objetivo fundamental que tiene la gestión, esta segunda gestión de Donald Trump, es obtener una suerte de victoria estratégica sobre el crecimiento que ha tenido China en distintos escenarios del mundo. Y por supuesto China y Rusia han sostenido una relación y una alianza muy intensa, muy fuerte. Es muy probable que Donald Trump está desarrollando diversas estrategias para tratar de debilitar la presencia de China, en el mundo. Lo estamos advirtiendo en caso de América Latina. Por ejemplo, en el primer viaje realizado por el secretario de Estado, Marcos Rubio, prácticamente ha condicionado a los países de Centroamérica y República Dominicana ayuda y cooperación que pudiese brindar Estados Unidos a estos países, bajo la condición de que la relación con China disminuya, o inclusive haber condicionado a Panamá de que éste desista de la alianza del proyecto de la Franja y Ruta de Seda que viene desarrollando China en distintos escenarios del mundo. Y en el caso de Europa, por supuesto quiere pretender introducirse como una cuña en las relaciones entre Rusia y China, de modo también de debilitar esa alianza, o por lo menos no sea tan consistente, y paulatinamente pretender aislar a China de algunos escenarios, ya como he indicado, de América Latina, y probablemente también condicionar la presencia de China en Asia y en Europa en particular. Ese viene a constituirse el primer objetivo. Y como advertimos, Donald Trump es bastante pragmático
está desarrollando lo que ha caracterizado y caracterizó en su primera gestión. Es un líder transaccionista, y en función de ese criterio está desarrollando sus distintas iniciativas en distintos escenarios. Evidentemente hay una diferencia sustancial con la orientación que había brindado a su gestión a Biden. Es incrédulo del liberalismo internacional Donald Trump, no así Biden. Biden depositó mucho esfuerzo y energía en pretender desarrollar y consolidar la visión del liberalismo internacional, en tanto que Donald Trump es escéptico de ello, es prácticamente, diríamos, incrédulo de las bondades que podría tener un sistema internacional inspirado en una visión liberal, el liberalismo internacional, y ha optado por una estrategia transaccionista de relación bilateral, porque también, al ser incrédulo del internacionalismo liberal, es también incrédulo de las capacidades que puedan tener los organismos multilaterales. No es partidario de los organismos multilaterales Donald Trump, y por ello es que ha establecido una estrategia de relacionamiento bilateral con distintos actores en el escenario internacional, y por supuesto debilitando el papel que puedan tener los organismos internacionales. Prueba de ello es, por ejemplo, su retiro de la Organización Mundial de la Salud, que ya lo hizo la semana pasada. Henry, entonces con esto es el inicio, se podría decir, hay una posibilidad de que sea el inicio del fin de la OTAN, de las Naciones Unidas, una reestructuración tal vez. Bueno, no podríamos decir que va a ser el fin de la OTAN. Es un organismo de defensa que aún todavía Estados Unidos considera que es importante, pero por supuesto bajo las condiciones de esfuerzo que puedan desarrollar los estados europeos, fundamentalmente que estos asuman los costos del sostenimiento de la OTAN, porque prácticamente desde su fundación el mayor porcentaje de recursos que absorbe la OTAN son proporcionados por los Estados Unidos, y Donald Trump en alguna medida podría decirse que ha dicho: si quieren que nosotros sigamos brindándole seguridad a los países de Europa, ustedes tienen que pagar. Por eso digo, es una suerte de visión transaccional, y los está induciendo a ello prácticamente a los países de la Unión Europea para que estos asuman mayores niveles de responsabilidad para el sostenimiento de la OTAN. Ya con los otros organismos multilaterales, reitero, ¿no? La OTAN es un organismo de defensa, en tanto que las Naciones Unidas y las otras que son parte también de ese sistema de Naciones Unidas no tienen ese carácter defensivo, ese carácter estratégico tan particular. Y por ello es que al ser organismos de esa naturaleza, multilaterales, con una importancia de estratégica que no los seduce mucho a Donald Trump, por supuesto esos organismos multilaterales van a quizás debilitarse, pues Estados Unidos va a retasear su participación, fundamentalmente el aporte que realiza para este tipo de organizaciones multilaterales. Las Naciones Unidas ya viene hace un tiempo atrás manifestando una cierta debilidad y crisis institucional, porque la estructura y la arquitectura de diseño que tiene las Naciones Unidas respondió a un escenario internacional de la Guerra Fría. Hoy el sistema internacional ya no tiene esa característica, y por tanto podría decirse que ya el esquema arquitectónico de las Naciones Unidas es un tanto obsoleto frente a los desafíos más complejos que hoy tiene el sistema internacional. Entonces, cada vez, de hace un tiempo atrás, se escucha de forma muy reiterada la necesidad de una reforma de las Naciones Unidas, y particularmente del Consejo de Seguridad, organismo que ya constituye una suerte de piedra en el zapato en los propósitos que ha tenido las Naciones Unidas, que ya no permite que se puedan alcanzar algunos objetivos, fundamentalmente cuando estamos en presencia de
escenarios donde hay violencia, como el caso de Gaza, por ejemplo. Bueno, Henry, ¿y la OTAN es posible sin Estados Unidos? No. Ese actor fundamental de la OTAN es Estados Unidos, es los Estados Unidos, así que es improbable un organismo de defensa del mundo occidental, particularmente, sin la presencia de Estados Unidos. Solo que Estados Unidos establecerá una reingeniería de participación y responsabilidad fundamentalmente en materia financiera para los otros socios de la OTAN, particularmente de Europa, para que ésta siga manteniéndose y por supuesto quizás tenga mayor consistencia y solidez. Mientras haya grandes intereses en juego en el sistema internacional y haya actores polares y que no necesariamente sus intereses son complementarios, muy probablemente va a seguir siendo necesario estructuras como las que tiene la OTAN para defender los intereses de un grupo de estados que son la expresión del sistema occidental, una visión occidental del sistema internacional, y por tanto es improbable que la OTAN se diluya. Va así sin duda a tener algunos ajustes internos donde los países de Europa van a tener que asumir algunas responsabilidades, asumir algunos esfuerzos en materia de defensa, y por supuesto eso también puede representar una suerte de debilitamiento en términos de los programas sociales que tiene la Unión Europea. Recordemos que desde finalizada la Segunda Guerra Mundial hasta hace algunos años atrás, la característica de las políticas públicas de los países de la Unión Europea eran generar las condiciones suficientes de un estado de bienestar, y por ello es que cada vez era mucho mayor el nivel de inversión en políticas públicas fundamentalmente sociales y una cantidad relativamente razonable en inversión en defensa. Hoy, para tratar de mejorar su posicionamiento al interior de la OTAN, los países de la Unión Europea van a tener que incrementar su inversión en defensa y por tanto entonces disminuir los recursos que estaban destinados a construir ese estado de bienestar. Adicionalmente hay que señalar que la socialdemocracia europea está viviendo un tiempo atrás ya una suerte de crisis con relación a su presencia en el campo electoral, y lamentablemente están emergiendo partidos de extrema derecha que también constituyen una suerte de riesgo en Europa, pues podría reproducirse escenarios que se vivieron ya en el pasado siglo XVIII, particularmente cuando los nacionalismos empezaron a adquirir fuerza y presencia en los diversos estados. Por ello es que hoy la Unión Europea está caminando por una situación bastante delicada, bordeando riesgos muy complejos, como es el hecho de que se extienda esta oleada de partidos de extrema derecha y provoque frustración en este propósito y anhelo que se inicia en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con la suscripción del acuerdo del Tratado del SECA, que es construir una casa común europea. Por ello es que en estos 70 años de la Unión Europea avanzaron en la implementación de políticas comunes para todos los países integrantes de la Unión Europea. Lo cierto es que, claro, la membresía de este organismo internacional se ha incrementado de forma significativa y cada vez es más complejo mantener políticas comunes en distintas materias, pues son 27 países quienes participan de esta membresía y el tamaño de las economías de cada uno de ellos ya es bastante diversa, y eso dificulta la posibilidad de garantizar políticas europeas comunes. Tarea bastante compleja que tiene que asumir el Parlamento Europeo para tratar de lograr ese propósito.
pero en la medida en que se estimulen inversiones en defensa, ese propósito de tener políticas comunes va a verse dificultada. Henry, para finalizar, por favor, estamos abusando de su tiempo, pero le agradezco mucho de antemano. Para los amigos radioescuchas, estamos con Henry Valdelomar, internacionalista. Estamos hablando acerca del tema de los conflictos internacionales, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, OTAN, Israel, Gaza. Henry, todas estas acciones de Estados Unidos, de cierta forma, con los hechos muestran de que ya considera de que ya es un mundo multipolar de potencias, China, Rusia y Estados Unidos. Ya ellos aceptan, o sea, de cierta forma consideran, porque hasta hace poco Estados Unidos de ninguna manera acepta de que estamos en un mundo multipolar, ¿o estoy equivocado? No, más bien con la visión del liberalismo internacional, en alguna medida todo parecía indicar que caminábamos hacia la consolidación de un escenario multipolar. No quiere decir que ello no vaya a ocurrir. Sin embargo, el papel que van a cumplir los actores polares en este escenario multipolar no necesariamente va a ser de acuerdo a las expectativas que tienen buena parte de los que integran los que integran lo que es el sur global. Recordemos que ya esta aspiración de tener un sistema internacional multipolar había sido insinuado y sigue siendo un objetivo fundamental del grupo del G7, del grupo de los países que integran los países del el sur global, de los BRICS, estos países que juntamente con China. Sin embargo, claro, el papel que van a cumplir los actores polares, llamemos Estados Unidos, China, Rusia, en ese escenario multipolar, puede no necesariamente, decía, se ajuste a esa expectativa que tienen los países del sur global, a excepción, por supuesto, de China, que sigue manteniendo o en sus expresiones públicas el deseo de que se constituya un escenario multipolar donde no hayan actores que impongan a los demás determinadas políticas. Ahí estarían incluidos los Estados BRICS. Unidos, con la gestión de Donald Trump, no es muy explícito, pero evidentemente las decisiones que está adoptando en alguna medida permiten afirmar que el sistema internacional multipolar va a constituirse, pero Estados Unidos va a ejercer un determinado rol en algunos escenarios, y prueba de ello es la iniciativa y digamos, propósitos que ha manifestado con relación a América. Estamos muy probablemente frente a la reedición de la doctrina Monroe, aquella que se sintetizaba con la expresión América para los americanos. En ese marco podríamos decir que Estados Unidos pretende asomarse a este orden internacional multipolar, pero donde va a haber regiones, como el caso de América, en el que Estados Unidos pretende seguir ejerciendo cierto grado de paternidad en la región de América. Luego seguramente será tema de debate y de negociaciones sobre otro escenario como es el de África, que también es objeto de bastante competencia estratégica entre las principales potencias. Entonces, si es cierto, caminamos hacia un orden multipolar, pero las características de ese orden multipolar no necesariamente van a ser lo que el internacionalismo liberal planteaba y pretendía. Va a ser un multipolarismo, pero con algunos actores internacionales polares con más capacidad que otros en ese sistema internacional de influencia en función de ciertas regiones. Henry, le quiero agradecer, muchas gracias por este espacio. Tal vez algo más para agregar, por favor.
Bueno, hay otro tema que también es de interés de América Latina, ¿no? A partir de la posesión del presidente Donald Trump, que es el tema migratorio. Otro tema que también pone en tela de juicio la arquitectura westfaliana. Los procesos migratorios son procesos que se han dado siempre en la historia de la humanidad, pero claro, a partir de 1648, cuando se estableció una arquitectura westfaliana en el sistema internacional, determinadas tareas en el marco de lo que es el principio de soberanía han sido ejercidas de forma absoluta por parte de los estados soberanos, y una de esas áreas en las que los estados ejercen de forma soberana sus criterios y sus políticas es el tema migratorio. Sin embargo, hoy el sistema internacional también está mostrando ya algunas debilidades de esta arquitectura, y por supuesto el tema migratorio va a constituirse en un punto de inflexión, pues estamos ante la encrucijada de conservar ese criterio exclusivo de los estados con respecto a las políticas migratorias, o en su defecto empezar a vislumbrar un sistema algo más flexible que permita que la movilidad humana pueda seguir desarrollándose, pero que tampoco hayan situaciones que vulneren la posibilidad de que estas migraciones puedan llevarse a cabo sin que existan procedimientos que, reitero, pongan en tela de juicio el ejercicio de algunos derechos que subyacen con relación a los derechos de los migrantes. Y América Latina, a raíz, reitero, de los propósitos que ha manifestado el gobierno de Donald Trump, se está constituyendo un escenario en el que se pone sobre la mesa, y va a ser objeto de mucho debate, las características y el alcance que deberán tener las políticas migratorias, no solamente en América Latina ni en el mundo. Será un debate bastante intenso, que muy probablemente se van a llevar a cabo en distintos escenarios, para ya también ir definiendo qué características podrían tener la movilidad humana en el mundo en un sistema internacional cambiante. Bueno, dura tarea, sí, situaciones difíciles, en particular América Latina está siendo afectada, definitivamente. Bueno, todo el mundo en realidad, en Europa lo mismo está pasando, ¿no? Bueno, Henry, le quiero agradecer, muchas gracias por su agenda, le agradezco mucho siempre usted ayudándonos a entender todo esto del movimiento internacional. Carlos, agradecido, y un saludo cordial a todos los radioescuchas.